gobierno calificó de proyecto de constitución y que para nosotros, militantes revolucionarios y de la causa bolivariana, representa una guía y una fuente de inspiración. Fuente de inspiración porque el genio político del Libertador, quien como él mismo lo expresa, era solo un líder militar, no hace otra cosa que convocar al pueblo, a la soberanía nacional, para que ejerza su voluntad absoluta y consolide la independencia de la República. Pueblo, soberanía nacional, independencia, ahí están los tres pilares políticos del proyecto de constitución, es decir, del proyecto político que Bolívar presenta ante el Congreso y con él siembra definitivamente ante la historia la semilla del proyecto nacional Simón Bolívar, que hoy la revolución lleva adelante con el comandante Hugo Chávez al frente. El discurso de Angostura es, con su invocación al pueblo para consolidar la soberanía nacional, un documento fundacional de la revolución bolivariana, que al ponerlo en práctica día tras día, de la mano del pueblo venezolano, demuestra que el Libertador vive en las ideas y en el espíritu de quienes luchamos por la igualdad y por la justicia. Parafraseando al poeta Gustavo Pereira, hoy un fantasma llamado Bolívar recorre de nuevo nuestra América para poner en evidencia que a 200 años de la gesta de nuestros primeros patriotas, la disyuntiva fundamental acerca del destino de nuestra sociedad sigue siendo entre la independencia y la colonia, entre la soberanía y la sumisión. Esta es la realidad evidente que quieren ocultar quienes afirman que prefieren mirar hacia el futuro, hacia el pasado, y pretenden hacernos olvidar de dónde venimos y cuál es el sentido de nuestro antagonismo histórico. Decía el poeta Pereira que los enemigos del proyecto bolivariano, imperios articulados con sectores de la burguesía pátrida, conspiran y siguen conspirando para que Bolívar se convirtiera en un ejemplo yerto, inofensivo y embalsamado, en un figurante de plaza, pero no lo lograron. Bolívar respira en el alma del pueblo y de su revolución. A pesar de todo su esfuerzo y su poder, la burguesía pátrida no pudo ni podrá embalsamar el pensamiento del Libertador y mucho menos su legado para la acción. Fue en Angostura donde el Libertador definió su teoría del buen gobierno, al afirmar que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce la mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Estos son, una vez más, tres de los pilares según los cuales la revolución bolivariana ha guiado su acción para construir desde la independencia la justicia con base a una sociedad de iguales. Bolívar en Angostura nos ha legado la identidad de la República. Sus líneas están cargadas de conciencia patriótica, de expresiones del ser venezolano. En Angostura nos reconocemos como pueblo-nación, con costumbres y tradiciones propias. Allí el padre de la patria nos enseña la importancia de la integridad territorial, de la unidad política y de la estructuración de un marco legislativo con raíces de profunda identidad y contenido nacional. En este sentido, el Libertador deja claro que la esencia de las leyes que de allí emanarían debían responder a la naturaleza e idiosincrasia propia de la patria. Se pregunta, cito a Bolívar, ¿no dice el espíritu de leyes, el espíritu de las leyes, que éstas deben ser propias para el pueblo que se hacen? Que es una gran casualidad
que las de una nación puedan convenir en otra, que las leyes deben ser relativas a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión, al género de vida de los pueblos, referirse al grado de libertad que la Constitución puede sufrir, a la religión de los habitantes, a sus inclinaciones, a sus riquezas, a su número, a su comercio, a sus costumbres, a sus modales. Fin de la cita. Y premonitoriamente se responde a sí mismo el gigante Bolívar. Abro comillas. He aquí el código que debíamos consultar y no el de Washington. Cierro comillas. Qué ironía histórica que hoy día estamos debatiendo las mismas realidades de aquellos tiempos. Hoy, 193 años después de Angostura, nuevamente el epicentro de la discusión discurre entre lo foráneo y lo nacional, entre los que somos pueblo y los que están en contra, entre la independencia y el neocolonialismo. Por eso, nosotros estamos hoy ante la obligación histórica y moral de no permitir ese retroceso catastrófico en el devenir que marca el destino hacia la consagración de la Venezuela potencia. Solo la revolución bolivariana que descansa sobre las bases de la dignidad de un pueblo es la garante para impedir y vencer las sombras del oscurantismo que propaga el imperio retrógrado y decadente. En el presente, la realidad es distinta. Somos verdaderamente independientes y definitivamente libres y soberanos. Independencia que trasciende al hecho histórico de la libertad colonial y que hoy se traduce en la independencia de lo cotidiano. Hoy no solo somos independientes, sino que también somos libres, solidarios, somos un pueblo generando condiciones materiales, espirituales, culturales, políticas, económicas, favorables al desarrollo de nuestras potencialidades. Y todo ello se evidencia en los grandes avances sociales de la revolución.